Vamos a resolver esta integral tricolor de tres maneras diferentes. Observemos, lo que nos estorba aquí es este signo menos. ¿Podríamos combinar el número uno, o sea, tú, con el coseno? Sí, sí podemos. Podemos a través del seno del ángulo medio, que nos dice que esto es 2 seno cuadrado del ángulo medio y es el seno del ángulo medio. Ahora que hemos quitado la diferencia, es mucho más fácil de trabajar con un solo término. Pero ¿de dónde ha salido esta expresión de aquí? Veamos. Por el teorema fundamental de la trigonometría, sabemos que 1 es igual a seno cuadrado de un ángulo, en este caso nos conviene el ángulo medio, más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo. Y por el coseno del ángulo doble, sabemos que coseno de x es igual a coseno cuadrado del ángulo medio menos el seno cuadrado del ángulo medio. Juntando ambas expresiones nos queda que 1 menos coseno de x es igual a 1, que nos ha dado seno cuadrado del ángulo medio, más el coseno cuadrado del ángulo medio, menos coseno de x, que nos ha dado coseno cuadrado del ángulo medio, menos el seno cuadrado del ángulo medio. Podemos cancelar coseno cuadrado del ángulo medio y nos va a quedar entonces que 1 menos coseno de x es igual a seno cuadrado del ángulo medio menos seno cuadrado del ángulo medio. Aquí nos va a quedar positivo, por lo tanto podemos sumar y nos queda 2 seno cuadrado del ángulo medio. Que esto es exactamente lo que habíamos escrito anteriormente, que es el seno del ángulo medio. Sustituyendo en la integral te tenemos a ti en el numerador y en el denominador tenemos 2 por el seno cuadrado del ángulo medio por el diferencial de x. Recordemos que seno del ángulo medio, por supuesto, tiene que ser diferente de 0. 1 sobre el seno cuadrado del ángulo medio nos da la cosecante cuadrada del ángulo medio por 1 entre 2, que nos da un medio, y todo esto con su diferencial. Hacemos un sencillo cambio de variable, decimos que u es igual a x medios y diferenciando ambos lados obtenemos que el diferencial de u es un medio del diferencial de x. Obtenemos entonces la cosecante cuadrada de u por el diferencial de u, y esto es una integral estándar para nosotros, que es menos la cotangente de u, por supuesto, más una constante de integración. Volveremos a la variable original y esto es menos la cotangente del ángulo medio más una constante de integración. Como segundo método utilizaremos números complejos. Expresaremos coseno de x como e a la ix más e a la menos ix, y todo esto por supuesto entre 2. Haremos la sustitución z igual a e a la ix. Diferenciando ambos lados obtenemos y por e a la ix por el diferencial de x. Por lo tanto, nos queda que el diferencial de x es igual al diferencial de z entre y por e a la x, pero e a la x dijimos que es z, entonces es coseno de x es entonces igual a z más z a la menos 1 entre 2. Z a la menos 1 es 1 sobre z, entonces nos queda z más 1 sobre z, y todo esto partido entre 2. Operando tenemos z cuadrado más 1 partido entre 2z. Armemos ahora 1 menos coseno de x, nos queda que 1 menos el coseno de x es igual a 1 menos esto que nos ha dado coseno de x, y esto va a ser igual a 2z menos z cuadrado menos 1, y todo esto, por supuesto, partido entre 2z. Factorizaremos el signo menos en el numerador y obtenemos que esto es z cuadrado menos 2z más 1. El numerador tiene la forma de un trinomio cuadrado perfecto que podemos escribir como el cuadrado de un binomio. Reescribiendo el numerador obtenemos que esto es menos z menos 1 elevado al cuadrado. Sustituyendo en la integral, en el numerador te tenemos a ti y en el denominador 1 menos coseno de x, que nos ha dado esta expresión de aquí, por el diferencial de x, que nos ha dado diferencial de z partido entre y z. Simplificamos z,
Por extremos y medios el 2 nos quedará en el numerador, lo dejaremos fuera de la integral junto con este menos 2 y en el denominador nos quedará el número i. Esto entre 1 sobre z menos 1 elevado al cuadrado por el diferencial de z. Haremos una pequeña sustitución, diremos que u es igual a z menos 1 y que el diferencial de u es igual al diferencial de z. Tenemos u cuadrado en el denominador por el diferencial de u. Este u cuadrado en el denominador lo vamos a escribir en el numerador con exponente negativo. Esto ya es una integral estándar conocida para nosotros que es u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Por supuesto más una constante pero que no pondremos sino hasta el final. Nos queda u a la menos 1 sobre menos 1. Menos entre menos nos da más y u a la menos 1 lo vamos a dejar en el denominador con exponente positivo. Volveremos a la variable z y nos queda z menos 1 en el denominador. Cambiaremos z por su equivalente que es e a la ix y en el numerador 2. Hemos obtenido este resultado pero con números complejos. Podríamos volver a números reales utilizando la identidad de Euler. Sin embargo, sería un poco tedioso tener que hacer toda la parte trigonométrica. Por ello, haremos un truco aquí. Vamos a sacar factor común e a la i x medios. Y esto será factor común de e a la i x medios menos e a la menos i x medios. Ahora utilizaremos la definición del seno de números complejos. E a la ix medios lo subiremos como e a la menos ix medios en el numerador. Y en el denominador nos ha quedado i que multiplica a e a la ix medios menos e a la menos ix medios. Veamos que tiene esta misma forma del seno. Sin embargo, está dividido entre 2i. Por lo tanto, nos queda aquí 2i por el seno, pero ahora nuestro argumento es x medios. De la identidad de Euler podemos obtener que e a la menos ix es igual al coseno de x menos i por el seno de x. Y recordemos también que i cuadrado eres tú cuando te pones negativo. Aquí podemos simplificar 2. I por i nos da i cuadrado, esto por el seno del ángulo medio. Y en el numerador nos queda el coseno, pero aquí necesitamos el ángulo medio. Entonces coseno del ángulo medio menos i por el seno del ángulo medio. Separamos en dos fracciones y nos queda coseno del ángulo medio entre i cuadrado que es menos 1. Entonces menos seno del ángulo medio. Menos seno del ángulo medio entre menos el seno del ángulo medio. Y todo esto, por supuesto, por i. Esta parte de aquí nos da 1, menos entre menos nos da más. Como resultado nos queda coseno entre seno multiplicado por menos, que esto es menos la cotangente, en este caso del ángulo medio, más i, pero esta i la absorberá la constante de integración. Como tercer método utilizaremos el teorema fundamental de la trigonometría que nos dice que 1 es igual al seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo. Despejando de allí el seno cuadrado de x, obtenemos que esto es 1 menos el coseno cuadrado de x. Esto es una diferencia de cuadrado de la forma a cuadrado menos b cuadrado. Por lo tanto, el seno cuadrado de x es igual a 1 más el coseno de x por 1 menos el coseno de x. Diremos que 1 menos el coseno de x es diferente de 0, que coincide con el dominio de la función, y despejando de allí 1 sobre 1 menos el coseno de x, obtenemos que esto es 1 más el coseno de x partido el seno cuadrado de x. Separando en dos fracciones y sustituyendo en la integral, tenemos que esto es 1 sobre el seno cuadrado de x más el coseno de x partido el seno cuadrado de x. Por supuesto, con su diferencial. Vamos a trabajar un poco coseno de x sobre el seno cuadrado de x. Esto es igual a 1 sobre el seno de x por coseno de x sobre el seno de x, que a su vez esto es igual a 1 sobre seno,
que es la cosecante de x, por coseno entre seno, que es la cotangente de x. Separamos en dos integrales y obtenemos cosecante cuadrado de x por el diferencial de x más cosecante de x por la cotangente de x con su diferencial. Estas dos integrales son estándar y conocidas para nosotros, que nos dan menos la cotangente de x menos la cosecante de x, y todo esto por supuesto más una constante de integración. De los tres resultados obtenidos, dos de ellos son iguales y el tercero es aparentemente diferente. Sin embargo, probaremos que son equivalentes. Queremos probar esta expresión de aquí. Para hacerlo, sacaremos factor común el signo menos y tendremos que esto es menos cotangente de x más cosecante de x. Es decir, que lo que necesitamos probar es que la cotangente de x medios es igual a la cotangente de x más la cosecante de x. Usaremos la definición de cotangente, que es el coseno, en este caso del ángulo medio, entre el seno del ángulo medio. El coseno del ángulo medio es la raíz cuadrada de 1 más el coseno de x partido 2. Y el seno del ángulo medio es la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de x partido también 2. Simplificamos 2. Cabe aclarar que esto no es necesariamente así, porque si nosotros miramos el coseno del ángulo medio, sabemos que es coseno cuadrado del ángulo medio 1 más el coseno de x y todo esto partido 2. Es decir, que si sacamos raíz cuadrada a ambos lados para obtener solo el coseno del ángulo medio, de este lado nos queda la raíz cuadrada del coseno cuadrado del ángulo medio, que es el valor absoluto del coseno del ángulo medio. Y esto es igual a, que fue lo que pusimos aquí, es decir, que esto en realidad es el valor absoluto. Lo que estamos asumiendo aquí es que 1 más coseno de x y 1 menos coseno de x son mayores que 0, ya que si hacemos lo mismo que hicimos aquí para el coseno del ángulo medio, lo hacemos para el seno del ángulo medio, también obtendremos el valor absoluto. Sin embargo, en la siguiente página voy a trabajar con el valor absoluto, pero veía necesario hacer esta parte porque sí que es cierto que estamos asumiendo que 1 más coseno de x es mayor que 0 y que 1 menos coseno de x también es mayor que 0. Por otro lado, si hacemos lo mismo que hicimos para el coseno para el seno del ángulo medio, obtendremos que su valor absoluto es este que antes reemplazamos aquí. Ahora que hemos aplicado el valor absoluto, sí que podemos decir que en el numerador tenemos 1 más coseno de x y en el denominador 1 menos el coseno de x, todo dentro de la raíz. Vamos a trabajar lo que está dentro de la raíz aparte, multiplicaremos por el conjugado y nos queda 1 más coseno de x y 1 más coseno de x también en el denominador. Esto es igual a 1 más coseno de x por 1 más coseno de x nos da 1 más el coseno de x al cuadrado, y en el denominador una diferencia de cuadrados que nos da 1 menos el coseno cuadrado de x. Pero Jorge, ¿eso quiere decir que lo que hicimos anteriormente no tiene ninguna validez? Sí que la tiene, pero bajo ciertas condiciones, cuando 1 más coseno de x es mayor que 0 y cuando 1 menos coseno de x es mayor que 0. Como nosotros queremos demostrar que la cotangente de x medios es igual a la cotangente de x más la cosecante de x, necesitamos recurrir al valor absoluto, no depender de ninguna condición. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea válido para todo x, y esto de aquí no nos permite hacerlo así, ya que nos obliga a estar atado a estas condiciones. 1 menos coseno cuadrado de x por el teorema fundamental de la trigonometría es el seno cuadrado de x. Juntaremos numerador y denominador con un exponente común, nos queda entonces 1 más el coseno de x entre el seno de x y todo esto elevado al cuadrado. Nos va a quedar entonces 1 sobre seno de x, que es la cosecante de x, más coseno de x sobre seno de x, que es la cotangente de x, y todo esto al cuadrado. Reemplazamos el 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x que hemos obtenido, esto dentro de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de cosecante de x más cotangente de x al cuadrado es el valor absoluto de la cotangente de x más la cosecante de x. Por lo tanto, hemos probado que cotangente del ángulo medio es igual a la cotangente de x más la cosecante de x. Suscríbete, no olvides dejar tu me gusta y tu comentario. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.